a una enseñanza más de buscando las sendas antiguas con la Biblia en la mano. Como ustedes se han dado cuenta, hermanos, todo este tiempo que hemos estado hablando en estas clases, el tema central es la doctrina de la salvación. De nada le sirve a usted, dijo Cristo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si al final se pierde a sí mismo? No tiene caso que sepamos todo acerca de Dios y todo acerca de la Biblia si al final vamos a terminar condenándonos. Lo importante, hermano, es que sepamos y conozcamos a fondo la doctrina de la salvación. Y en esta noche vamos a tocar lo que yo considero que pudiera ser el último tema de la doctrina de la salvación. Como quiera, estaremos mañana aquí en la mañana a las 8 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, y el viernes estaremos a las 9 de la noche. Pero este es lo que yo considero el último tema de la salvación y lo estaba dejando para el final porque es la doctrina de la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, pues hay muchos temas y hay mucha controversia. Los hombres no nos podemos poner de acuerdo respecto a realmente cómo será la doctrina o cómo será la iglesia de Jesucristo. Algunas personas piensan que cada persona que recibe a Cristo como su Salvador personal y hace una oración, no importa lo que sucede en su vida y no importa lo que pase en su vida, de todas maneras esa persona va a ser parte de la iglesia de Cristo. Todos los creyentes en Cristo, dicen las personas, van a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora, la verdad es que, hermano, ese es un concepto que abre la puerta a muchas ideas equivocadas. Por ejemplo, alguien decía que cuando decía estas palabras, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a sorprender de las personas que vamos a encontrar allá. Vamos a estar en el cielo disfrutando de la vida eterna y de repente vamos a decirnos unos a otros, mira, el señor de la tiendita, ¿quién iba a pensar que ese hombre era salvo, que ese hombre era cristiano si realmente era un ogro? Realmente era un avaro, era una persona miserable. ¿Quién iba a pensar que lo íbamos a encontrar aquí? De repente, mira la prostituta de la colonia, la prostituta de la cuadra, o mira el drogadicto. ¿Cuándo íbamos a pensar que estas personas iban a ser cristianas? Y dice, nos vamos a sorprender de tanta gente que jamás, por causa de sus costumbres y por causa de su forma de vida, jamás imaginaríamos que eran cristianos. Pero si nos apegamos al texto bíblico y si nos apegamos a lo que Dios dice en su santa palabra, hermano, yo lo pensaría mucho antes de llegar a esa decisión. Por ejemplo, abra conmigo su Biblia en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos 21 al 23. Dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y aquí por favor usted identifique de qué persona se está hablando. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Quiénes hacen esto, hermano? ¿Los drogadictos? ¿Las personas, los ladrones? ¿Los asesinos? No. Son las personas que están dentro de la iglesia. Los pastores. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Quién hace esto? ¿Los miserables? ¿Los avaros? No. Los que tienen apariencia de piedad. Los pastores. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quién hace esto? Los pastores. La gente de la iglesia. Los cristianos. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermano, yo diría
que en el cielo las personas que entren al cielo no se van a sorprender de las personas que van a ver allá. Yo diría que es todo lo contrario. Las personas que tengan el privilegio y la bendición de entrar al cielo se van a sorprender de las personas que no van a ver allá. Allá en el cielo, la gente se va a preguntar, ¿dónde está el pastor fulano? ¿Dónde está aquel pastor que predicaba tan bonito? ¿Dónde está aquel misionero que tanto hacía? ¿Dónde está el evangelista que andaba de ciudad en ciudad o de nación en nación? ¿Dónde está esa gente que levantaba paralíticos y que hacía tantas cosas maravillosas? ¿Dónde están? No están aquí. Hermano, las personas que tengan el privilegio de entrar al cielo, hermano, se van a sorprender de la gente que no van a encontrar allá. Gente que aquí aparentó vivir la vida de Dios y solamente era apariencia. Ahora, hermano, realmente, ¿qué es lo que Dios dice acerca de la iglesia de Jesucristo? Vamos a considerar esta noche qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de la iglesia de Jesucristo. Y vamos a ver en el libro de los Efesios, capítulo 5. Por favor, vaya conmigo al libro de los Efesios, la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Y vamos a buscar el capítulo 5, por favor, hermano. Vaya conmigo a esta cita. Y le voy a pedir, por favor, que no importa cuánto nos movamos de este libro, usted ponga un separador ahí porque vamos a regresar. La clase va a estar basada en este libro. Y vamos a ver primero que nada qué es lo que Dios dice respecto a la iglesia de Jesucristo. Y vamos a buscar el versículo 23 del capítulo 5 del libro a los Efesios. Y dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. La primera cosa que tenemos que entender es que la iglesia de Cristo, no la iglesia que tú y yo nos imaginamos, no la iglesia que tú y yo predicamos, no la iglesia que tú y yo les pintamos a la gente, la iglesia de Dios, la iglesia verdadera de Cristo, dice la Biblia que Dios dice que es el cuerpo de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo es el cuerpo de Jesucristo. Otra vez, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, la iglesia, es su cuerpo y él es su Salvador. Ahora, si Dios dice, no Ricardo Maldonado, si Dios dice que la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, la iglesia por la cual el Señor Jesucristo viene, si Dios dice que es el cuerpo de Cristo, hermano, entonces es importante que consideremos y tomemos en cuenta cómo es el cuerpo de Cristo. Si la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo, entonces ¿cómo es el cuerpo de Cristo para que la iglesia sea igual? Y hermano, yo me pasaría la noche hablando de los atributos del cuerpo de Cristo. Pero yo quiero considerar dos en esta noche porque el tiempo no me alcanza para más. Primero, el cuerpo de Jesucristo debe ser un cuerpo santo. Un cuerpo santo. Pero también debe ser un cuerpo glorioso. ¿Sí? Y debe ser un cuerpo perfecto. Ahora, el cuerpo de Jesucristo, vamos a considerar estos dos puntos. El cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, debe ser santa. Debe ser santa. Voy a pedirle, por favor, que vaya. Por favor, recuerde que tiene que poner un separador aquí en Efesios capítulo 5, el libro de los Efesios capítulo 5. Y vamos a Primera de Pedro, hermano, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 14, 15 y 16. Dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios demanda que las personas que tengan el privilegio de formar parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia del Señor, deben ser santos. ¿Por qué Dios demanda santidad? Dije esta semana, porque usted, hermano, no es cuerpo, no es parte de un cuerpo de funeraria. Usted no es parte de un cuerpo de payasos. Usted no es parte de un cuerpo de no sé, operadores de camiones. Sí, ellos pueden vestir como quieran, ellos pueden vivir como quieran, ellos pueden hablar como quieran, ellos pueden pensar como quieran y pueden sentir como quieran. Pero usted es parte del cuerpo de Cristo, hermano. Y usted tiene que vivir como es digno del llamamiento con que fue llamado. Ahora, vamos a considerar ahora en el capítulo, vamos a regresar al capítulo 5 del libro a los Efesios y vamos a leer los versículos 25, 26 y 27. Y de aquí vamos a tratar de obtener algo, una enseñanza que sea para bendición de nuestras vidas, para poder alcanzar la meta que estamos trazándonos, que es entrar al reino de los cielos. Versículo 25 del capítulo 5 del libro a los Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, el versículo 26 dice que Cristo santifica a la iglesia. Versículo 26 dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla. Y lo hace a través de la palabra de Dios. Está ahí. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero luego el versículo 27, la última parte del versículo 27 dice, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia de Jesucristo tiene que ser santa y sin mancha. ¿Cuál iglesia? ¿La tuya, la mía, la de aquel, la del otro? No, la iglesia de Cristo. Estamos hablando de la iglesia por la que Cristo viene a la tierra. La iglesia que Cristo va a tomar de la tierra y va a llevar. Los otros se van a quedar. No importa que sean pastores o no importa, se van a quedar. La iglesia por la que Cristo viene, hermano, versículo 27, tiene que ser una iglesia sin mancha, sin arruga, y tiene que ser gloriosa. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, está hablando de la iglesia, una iglesia gloriosa. La primera cosa, hermano, cuando Cristo venga, Él va a tomar su iglesia, Él viene por su iglesia, va a tomar su iglesia, y la primera cosa que Cristo dice de su iglesia es que tiene que ser una iglesia gloriosa. Gloriosa. Vaya, estoy en el versículo 27, hermano. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Cuando Cristo tome su iglesia y la lleve a su seno, la lleve a su seno, no en su seno, a su seno, la junte, la abrace. Entonces, hermano, lo primero que Él quiere ver es una iglesia gloriosa. Y yo pregunto, ¿qué es una iglesia gloriosa? ¿O en qué manera la iglesia puede ser gloriosa? ¿O en qué momento la iglesia llegará a ser gloriosa? Y déjame decirle, hermano, la palabra gloriosa es aquello de lo que usted se gloría. Por ejemplo, si usted tiene un niño en la primaria, en la escuela, y el maestro le manda a hablar y le dice, o en la junta de padres el maestro se levanta y dice, ¿está aquí el papá del niño fulano? Sí. Usted se levanta y el maestro empieza a decir, su niño es un excelente estudiante, es un excelente alumno, es el niño perfecto.
y usted se siente orgulloso de su niño. Usted se gloria de su hijo. ¿Sí? Y entonces su hijo viene a ser la gloria de su padre. Ahora, la iglesia gloriosa, hermano, la iglesia no es gloriosa, o la iglesia será gloriosa cuando Dios Padre pueda expresarse de ella como se expresó de Job. Vaya conmigo, por favor, y vuelva a poner un separador porque vamos a regresar al libro de los Efesios. Y vaya conmigo al libro de Job, capítulo 1. Está antes de los Salmos. Job, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 6 al 8. Y dice la palabra de Dios, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué está haciendo? Yo pregunto, ¿qué está haciendo Jehová frente a Satanás con la persona de Job? Se está gloriando. Él está orgulloso de su hijo. Vea, escuche, hermano, e imagine a Dios. Y dice, Jehová dijo a Satanás, versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job había ganado su propia gloria y ahora Jehová se está gloriando de él y está parado frente a Satanás lleno de orgullo diciéndole, mira a mi hijo, que no hay otro como él en la tierra. Es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Jehová está orgulloso de hablar delante de Satanás de su siervo Job. Ahora, aplique este mismo punto a la iglesia. ¿Cuándo la iglesia será gloriosa? Cuando Jehová pueda pararse frente a Satanás y diga de la iglesia, ¿has visto a mis hijos los cristianos? ¿Has visto a mis hijos los cristianos? Que no hay nadie como ellos en la tierra. Personas perfectas, rectas, temerosos de Dios y apartados del mal. Cuando cuando Jehová pueda decir eso delante de Satanás, entonces la iglesia será gloriosa, no antes, hermano. Así que, hermano, mientras los cristianos estén envueltos en la suciedad, en la inmundicia, en las drogas, en el pecado, en la fornicación, en las hechicerías, en los pleitos, en los celos, en las contiendas, en las disensiones, la iglesia nunca tendrá su propia gloria y la iglesia nunca será gloriosa. No hasta que Jehová pueda gloriarse delante de Satanás, de la iglesia que él compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso, mi hermano, por favor, dé la vuelta a la hoja. Aquí en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de los Efesios. Perdóneme, ya regresé al libro de los Efesios. El libro de los Efesios. Capítulo 3. Por eso les dije que tenían que mantenerlo. Y vamos a leer comenzando en el versículo 8 al versículo 10. El versículo que nos interesa es el 10, pero para que lo entienda mejor, hermano. Dice el versículo 8. Dice el apóstol Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora ponga atención al versículo 10, porque este es el que nos interesa. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestes. Ponga atención. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Ahora, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Cuándo? ¿En la eternidad? No, ahora. Ahora. La iglesia tiene un trabajo que hacer ahora. ¿Y qué es? Mostrarle a las potestades en los lugares celestes. ¿Quiénes son estos? Satanás y todo su ejército de demonios. ¿Sí? La iglesia hoy, en esta tierra, en esta vida, está obligada a demostrarle a las potestades superiores en los lugares celestes, a Satanás y todos sus demonios, que Dios es sabio, inmensamente sabio, y que Dios no se equivoca. Ahora, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestes. Ahora, para que usted pueda entender este texto, hermano, por favor, no pierda esta cita y vuelva a poner un separador, por favor, y vamos al libro de Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, capítulo 12. El Apocalipsis, capítulo 12. ¿Lo tiene, hermano? Muy bien, dice versículo 10. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ponga atención a esto, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vamos a conjugar este este texto con el texto del libro de los Efesios capítulo 3 y versículo 10. ¿Qué encontramos en este texto? Bueno, que los cristianos tienen un acusador delante de Dios. Voy a volver a leerlo. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En este momento, hermano, Satanás está día y noche acusando a los cristianos delante de Dios. Ahora, ¿de qué los acusa? Pues mira, hermano, Satanás está diciéndole a Dios: ¿te acuerdas de Pedro Chávez? Aquel que salvaste hace tanto tiempo. Ven, te lo quiero mostrar. Mira lo que anda haciendo. Y Dios va a decir: un momento, Satanás. No. De Pedro Chávez ni me hables. De Pedro Chávez ni me hables. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Antonio Suárez? Espero que no haya ningún Antonio Suárez por ahí. Mira, ven para que veas. Escúchalo cómo habla con sus amigos. Y Dios va a decir: no quiero oírlo, no me hables. Él no está conmigo. Y Satanás está día y noche acusando. Pero la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, está obligada, hermano. Voy a regresar a Efesios, al libro de los Efesios, capítulo 3 y versículo 10. No pierda Apocalipsis. Efesios 3:10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia está obligada en esta vida, en esta tierra, a demostrarle a Satanás que Dios es inmensamente sabio y que no se equivoca. Que Dios es inmensamente sabio y que no se equivoca. ¿Y cómo lo va a hacer? Callándole la boca a Satanás. Haciendo que Dios se levante delante de Satanás y le diga: ¿has considerado a mis hijos los cristianos? ¿Has considerado a mis hijos los cristianos, que no hay otros como ellos en la tierra? Personas perfectas, rectas, temerosas de Dios y apartados del mal. Ahora, si Satanás tiene razón, hermano, qué pena. Pero es tiempo de corregir. Dele gracias a Dios de que todavía usted está vivo para arreglar su vida con Dios y corregir las deficiencias. Corregir las deficiencias. Hermano, en la iglesia de Jesucristo no habrá personas. En la verdadera iglesia de Jesucristo, la iglesia por la que Cristo viene, no está formada de borrachos, no está formada de adictos, no está formada de ladrones, no está formada de homosexuales, no está formada de personas que están siempre viviendo la inmundicia. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que ha ganado su propia gloria. Es una iglesia de la que Dios se siente orgulloso de haberla salvado. Es una iglesia de la que Dios no se avergüenza de haber mandado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para lavarlos con su sangre. Son personas que valen el precio que Dios pagó por ellos y que Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Por eso, hermano, regrese por favor a Efesios, el libro de los Efesios, capítulo 4, y ahora veamos el versículo 1. Por eso encontramos estas palabras aquí en el capítulo 4, versículo 1, donde el apóstol Pablo escribió: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermano, tú no fuiste llamado para ir en una peregrinación. Tú no fuiste llamado para ir en una peregrinación con chanclas y con shorts y hablando tontería y media. No, hermano, enamorando y haciéndote enamorar, maldiciéndote y haciéndote maldecir. Tú fuiste llamado para hacer la gloria de Dios, hermano. Tú fuiste llamado para hacer la gloria de Dios, para que Dios pueda mostrarle a Satanás que no se equivocó cuando pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Tú fuiste llamado para demostrarle a Satanás que Dios es inmensamente sabio e inmensamente perfecto y que Él nunca se equivocó cuando quiso lavarte con la sangre de su Hijo. Pero para eso, hermano, dice el apóstol Pablo, te ruego, te suplico que vivas como es digno del llamamiento con que fuiste llamado. Tu llamamiento es un llamamiento santo y fuiste llamado a vivir en santidad. Y solamente las personas que hagan caso y traten de alcanzar ese propósito de Dios con el cual los llamó, podrán formar parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. Vaya un poquito adelante en su Biblia, hermano, el libro a los Colosenses. El libro a los Colosenses, y vamos a buscar el capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir
Ponga atención a esto. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuánta razón tiene Dios cuando dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento? Hoy en día aprendemos que cuando Cristo entra a nuestro corazón, nos perdona todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que nuestra entrada a la gloria está asegurada. Eso, hermano, es falta de conocimiento. Y le voy a decir una cosa. Hay millones y millones y millones de cristianos en el infierno que murieron creyendo que iban a la gloria. Pero murieron con una doctrina equivocada. Fueron mal enseñados, vivieron mal su vida cristiana y jamás intentaron ser la gloria de Dios. Ahora, la iglesia de Jesucristo, la iglesia por la que Cristo viene, es una iglesia gloriosa. Vamos a regresar al capítulo 5 y versículo 27 del libro a los Efesios. Dice el versículo 27 que cuando Cristo se presente en la iglesia a Él mismo, entonces Él va a buscar que la iglesia sea gloriosa. Y solamente viene por la iglesia gloriosa. Pero ¿qué más? Versículo 27, segunda parte, dice que no tuviesen mancha. Que no tuviesen mancha, hermano. La iglesia de Jesucristo, la iglesia por la que Cristo viene, no es una iglesia sucia. No es una iglesia sucia, hermano. Es una iglesia sin mancha, hermano. Sin mancha. Mire, hermano, vaya por favor conmigo. Otra vez vuelva a poner un separador en el libro de los Efesios. Y vaya conmigo al libro del Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, hermano. Y vamos a ver cómo ve Dios la iglesia. Y dice el versículo 7, Apocalipsis 19, 7. Dice la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Qué es una boda, hermano? Una boda es la unión de dos personas. La boda del Cordero es la unión de Cristo con su iglesia. Y dice, ha llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Versículo 8. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hay iglesias que te dicen, si tú haces cualquier obra para ser salvo, hermano, entonces eres un blasfemo. Y de esa manera lo único que están haciendo es que jamás Cristo te vea como una persona digna de formar parte de su iglesia. La iglesia de Jesucristo, hermano, será vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones o representan las acciones justas de los santos. Si usted no hace obras dignas de un cristiano, de una persona que ha sido santificada por Dios y que vive en santidad, hermano, usted jamás será vestido con vestiduras blancas. Jamás. Jamás. Ahora, si usted ha alcanzado este privilegio y esta bendición, hermano, entonces vaya por favor al capítulo 3 de Apocalipsis. Al capítulo 3 de Apocalipsis y versículo 4 y 5. Apocalipsis 3, 4 y 5. Y dice, permítame. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5. Se me están pegando las hojas, hermanos. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hermano,
Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Cómo quieres entrar al cielo? ¿Cómo quieres andar con Cristo, hermano? Viviendo en la inmundicia, viviendo en adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cómo quieres andar con Cristo en vestiduras blancas si tu ropa está totalmente sucia? La iglesia de Jesucristo es vestida de vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente, porque eso representa las acciones justas. Si tú no vives haciendo obras justas, ¿cómo quieres ser vestido de vestiduras blancas? Ahora, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y esas pocas personas de Sardis andarán conmigo. Ahora, no significa que la iglesia de Sardis tenía pocas personas. No. Pudo haber sido una iglesia grandísima, pero solamente unas pocas de ellos iban a andar con Cristo. Ahora, versículo 5. El que venciere, ¿cómo? Manteniendo sus vestiduras blancas, limpias, resplandecientes. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La iglesia de Jesucristo, hermano, no es un montón de gente que ha creído en Cristo. Son unas cuantas personas que se han dedicado a vivir para la gloria de Dios. Son unas cuantas personas que se han dedicado a mantener su vestidura limpia, sin mancha, resplandeciente, porque son las únicas personas que tienen la promesa de que andarán con Cristo en la gloria, hermano. Por eso, hermano, por eso, mire, vamos al libro de Jeremías, al centro de su Biblia, por favor, sin perder el libro de los Efesios. Jeremías, capítulo 6. Por favor, vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 6. Y vamos a leer, hermano, los versículos 29 y 30. Dice Dios: se quemó el fuelle. Se quemó el fuelle. Por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Esa es la vida de muchos cristianos hoy. Dios les manda un mensaje a través de una persona, a través de un folleto, a través de un programa en la radio, a través de muchas maneras, hermano, a través de muchas maneras. Dios les manda el mensaje y le atiza al fuego. Dios le atiza al fuego al grado de que ya quemó el fuelle. El fuelle, hermano, es el soplador ese con que se aviva el fuego del fundidor. Y es tanto el fuego que Dios ha echado es tanto el fuego que Dios ha hecho sobre sobre la plata, hermano, para fundirla, que se quemó el fuelle y por el fuego se consumió el plomo, pero la escoria nunca se quitó. Dios les manda mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza, predicación tras predicación, misionero tras misionero, y las personas siguen viviendo en la inmundicia. Nunca quitaron la escoria de sus vidas. El problema es que versículo 30 dice: plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Ahora, hermano,
Quiero que veas también el libro de Ezequiel capítulo 24. Ezequiel capítulo 24. Vamos a leer el versículo 13. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Qué terrible. Dios dice, mandé a mi hijo a morir por ti en una cruz. Derramó su sangre para limpiarte de tus pecados. Me pediste que con la sangre de mi hijo te limpiara de toda tu inmundicia, y yo te limpié. Pero tú nunca te limpiaste a ti mismo. Nunca dejaste de cometer pecado. Nunca te apartaste de la inmundicia. Nunca dejaste de odiar. Nunca dejaste de maldecir. No te limpiaste. Por eso, en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. A las personas que creen que solamente por recibir a Cristo como su Salvador personal, la puerta del cielo está abierta y que pueden vivir como se les antoje, qué terrible error y qué decepción se van a llevar en la presencia de Cristo. En Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21 y versículo 27, hablando de la santa ciudad donde Cristo va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, dice el versículo 27 que no entrará en esa ciudad, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace hoy abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Si hoy tú vives en la inmundicia, si hoy tú haces abominación y mentira, hermano, tú nunca entrarás a esa gran ciudad donde Cristo será Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Sabes por qué? Porque la ciudad es santa, porque el Rey de Reyes es santo, porque Dios es santo y no soporta el pecado en su presencia, al grado de que mandó a su Hijo a morir en la cruz para poder limpiar tu pecado. Así de grave es el pecado delante de Dios. Vamos a regresar a Efesios capítulo. Estamos viendo la iglesia por la que Cristo viene. La iglesia por la que Cristo viene, hermano. Si usted no está llenando estos requisitos, dé gloria a Dios, porque hoy los está aprendiendo y hoy puede empezar a corregirlos. Dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Ni arruga, hermano. La iglesia de Jesucristo no debe tener arruga. ¿Qué es una arruga, hermano? Una arruga es donde se esconde la hipocresía. La arruga es lo que esconde la hipocresía. ¿Cuántas veces el Señor mencionó la hipocresía de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los intérpretes de la ley? Y él siempre condenó y dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, intérpretes de la ley hipócritas. Ay de vosotros, escribas hipócritas. Hermano, la iglesia de Jesucristo no debe ser una iglesia de hipócritas. La iglesia de Jesucristo no debe tener arruga. No debe tener arruga. Por eso en el libro de Marcos, vaya por favor, ponga otra vez el separador ahí y vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7.
Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice, respondió Jesús y les dijo, hipócritas, esa es una arruga, esa es la arruga. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. En vano me honran. Hermano, qué triste sería, ponga atención a lo que voy a decir, qué triste sería que usted llegara a la presencia de Dios, que el Señor le llamara, y usted llegara a la presencia de Dios con el pecho de fuera y la cabeza en alto diciendo, gloria a Dios, yo voy a entrar al reino de Cristo. Y Cristo dijera, hipócrita, nunca me entregaste tu corazón. ¿Por qué cree que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos? ¿Por qué? Porque en el libro de Jeremías, la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Busque por favor el libro de Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17. Y vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues el pastor no, la familia del pastor no, la iglesia no. Pero Dios dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo escudriño el corazón. Yo conozco el corazón de la gente. Y hermano, yo dije hace un momento, el pastor no, pero el pastor no te va a juzgar. La familia del pastor no, pero la familia del pastor no te va a juzgar. La iglesia no, pero la iglesia no te va a juzgar. Hermano, la iglesia de Jesucristo no tiene arruga. Y si tú eres una persona que tiene arruga y que guarda hipocresía en su corazón a la hora de presentarte delante de Dios, es tiempo de que arregles tu vida con Dios, hermano. La iglesia de Jesucristo no es una iglesia de arruga. No, es una iglesia gloriosa, es una iglesia sin mancha y es una iglesia sin arruga. Regresamos al libro de los Efesios, capítulo 5 y versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muchas personas piensan que cuando Cristo venga por ellos, va a agarrar toda la escoria del mundo, todo lo que hoy en el mundo tristemente se llama cristianismo, y que cuando lo tome en ese momento van a ser santificados. Dios los va a hacer santos. No, hermano, la iglesia tiene que ser santa en esta tierra. La iglesia tiene que vivir como vivió Job. Y Dios tiene que pararse frente a Satanás y con orgullo debe decir, ¿has visto a mis hijos los cristianos? ¿Has visto a aquellos que tú me decías que no servían para nada? ¿Que no valía la pena que mi hijo muriera por ellos? ¿Los has visto? Personas perfectas, rectas, temerosos de Dios y apartados del mal. Esa es la iglesia de Jesucristo, hermano. Es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo. Ahora, déjeme ver si podemos terminar. Voy a pedir el segundo punto, hermano, que vamos a tratar en esta noche, y este sí va a tener que ser más rápido. Es que la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, si la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, dijimos, el cuerpo de Cristo debe ser glorioso, santo, sin mancha, sin arruga,
sin contaminación, pero también debe ser perfecto. El cuerpo de Cristo debe ser perfecto. Y vamos aquí al libro de los Efesios, capítulo 4. Y vamos a ver los versículos 11 y 12. Vamos al segundo punto. La iglesia de Cristo debe ser perfecta porque Cristo es perfecto. Versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hermano, por favor no se equivoque. No se equivoque. Estos ministerios, hermano, estos ministerios, Dios no está diciendo que existen hoy en la iglesia. Y no dice que Él vino y los hizo. No los hizo apóstoles, ni los hizo profetas, ni los hizo... No, se los puso a la iglesia que necesitaba un apóstol. Él fue y les constituyó un apóstol. Les puso un apóstol. La palabra constituir significa poner. Entonces, hermano, cuando la Biblia dice que Dios constituyó apóstoles, significa en el tiempo de los apóstoles. Recuerde que en ese tiempo la iglesia no tenía el Nuevo Testamento, hermano. Entonces, Dios mandaba un apóstol para que les enseñara la doctrina que habían recibido de Cristo. Pero los que necesitaban interpretar el Antiguo Testamento, les mandaba un profeta que interpretara las profecías del Antiguo Testamento. Y se los constituía ahí se los ponía, se los dejaba. No que hoy estén aquí, hermano. Él mismo constituyó a un grupo de personas que necesitaban un apóstol para que les enseñara, les puso un apóstol. Al que necesitaba, al grupo de personas, a la iglesia que necesitaba un profeta, les puso un profeta porque no entendían las profecías. Al que necesitaba un evangelista, al grupo de personas que necesitaba un evangelista, les ponía un profeta. Pero déjame decirle, hermano, todo esto, versículo 12, todo esto lo hizo a fin de... O sea, puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué es un fin? Un fin es un propósito, hermano. Un propósito. Entonces, el propósito de Dios es perfeccionar a los santos. ¿Por qué? Porque los santos son el cuerpo de Cristo y las personas que son el cuerpo de Cristo tienen que ser perfeccionados porque Cristo tiene un cuerpo perfecto. A fin de perfeccionar a los santos, ya son salvos. Por eso los llama santos. Pero ahora, después de ser salvos, tienen que ser perfeccionados. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hermano. Los cristianos tienen que ser perfeccionados para ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo van a ser perfeccionados? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo va la iglesia a ser perfecta? Cuando todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y déjeme terminar, hermano, yendo al libro de Lucas, capítulo 6. Rápidamente, hermano, porque el tiempo se me terminó. Lucas, capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 40. Vea conmigo el versículo 40. Dice Cristo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cuándo usted va a ser perfeccionado? Cuando usted esté a la altura de la plenitud de Cristo. Cuando usted esté a la altura, cuando usted piense como Cristo, cuando usted hable como Cristo, cuando usted ame como Cristo, cuando usted sienta como Cristo, cuando usted bendiga como Cristo, entonces usted será igual que su maestro. Versículo 40, Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Eso es lo que tienes que hacer, hermano. Para ser perfeccionado, tienes que ser igual a Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, Dios te bendiga. Mañana estaremos a las 8:30 de la mañana. Y por favor, búscanos en Facebook como Iglesia Bautista Independiente Unidad Modelo. También en YouTube, igual como Iglesia Bautista Independiente Unidad Modelo. Que Dios te bendiga, que tengas la mejor de las noches y mañana estaremos a las 8:30 de la mañana. Dios te bendiga.